Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día quiero compartir un versículo bíblico que por muchas veces ha sido un versículo muy importante en mi vida. Y es que algo que hemos aprendido y que nos enseñaron desde que empezamos la vida en Cristo, de entre tantas disciplinas como el orar, leer la Biblia, ayunar, qué importante es también adorar. Dice la palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero yo siempre digo, qué fácil es adorar a Dios cuando todo te sale bien, cuando Dios responde tus oraciones, cuando Dios permite que soluciones ese problema, ya sea en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, y ves de repente la respuesta de Dios. El tema es, ¿qué hacemos cuando a pesar de hacer todo eso, no vemos respuesta? No vemos un cambio. Y es ahí donde muchas veces tenemos que aprender a adorar aún cuando duele. Adorar cuando duele es el título de esta enseñanza, y le he basado en este versículo de Habacuc 3, 17, 18 en la versión NTV, que dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Poderoso versículo bíblico que obviamente es mucho más fácil leerlo, citarlo, aprenderlo de memoria, pero otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces de una u otra manera nadie quiere vivirlo, esta situación, pero es inevitable que a veces vamos a tener lo que pasar. Porque lo que nos enseña esta cita bíblica es que la adoración, o sea, la adoración auténtica, no va a depender de que nuestras circunstancias sean favorables, no necesariamente, sino más bien que nuestra adoración debe tener ese ingrediente de tener una convicción firme independientemente de la circunstancia. O sea, cuando todo tiembla, cuando todo se cae, la adoración va a revelar recién en qué y en quién está anclada nuestra fe. Y eso lo podemos notar cuando pasamos diferentes pruebas o circunstancias en la vida, y claro, siendo aún personas de fe, conociendo la palabra y tantas cosas, viene una circunstancia adversa y de repente ahí sale realmente sobre qué estamos parados. Por lo tanto, la adoración va a nacer más de un corazón fiel, no de nuestro bienestar. Si mi adoración va a depender de mi bienestar, realmente no vamos a ver algo que realmente nos pueda sostener. El libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 20 y 21, muestra a un hombre que lo pierde todo, y aún se postra a adorar a Dios. Vemos que ese hombre está aprendiendo a adorar a Dios en el peor momento de su vida, porque la adoración que hace Job no es basada en él, no es una adoración en la cual está pidiendo que Dios lo saque del problema, simplemente está adorando a Dios
porque la adoración que tiene Job es una adoración que reconoce la soberanía de Dios. Incluso cuando no tenemos ninguna explicación a lo que nos ha sucedido o lo que nos pueda suceder. Viene una circunstancia y uno dice, pero ¿por qué? ¿O para qué? Por eso que a veces no siempre vamos a tener que entender para obedecer. Es necesario obedecer a Dios en medio de esa adversidad, aún sin entender. ¿Por qué? Porque Dios se merece nuestra adoración, porque Él sigue siendo Dios. Así de sencillo. Puede parecer muy fácil, pero eso es adoración. La adoración tiene un poder. La adoración encierra definitivamente un poder especial que tiene inclusive la capacidad de romper situaciones extremas o romper una cadena. Y cuando les digo de romper cadenas, no puedo dejar de mencionar la historia del apóstol Pedro, cuando junto con su amigo Silas estuvieron en una prisión. Eso está en Hechos capítulo 16 del 25 al 26 y dice que los dos estaban presos, pero ¿qué dice que hacían? Dice que comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. Y dice que en medio de esa cárcel, y habría que ver las condiciones en que estaban, ellos lo que comienzan a hacer es adorar. Pero esa adoración no era con el fin, eso quiero que capte usted, no era con el fin de que cambie su situación. Simplemente la adoración va a cambiar la atmósfera espiritual antes de cambiar la situación. Cuenta que cuando ellos empezaron a adorar, y con qué pasión deben haber adorado en medio de tales circunstancias, que dice la palabra que inmediatamente se rompieron sus cadenas, esos cerrojos, esas puertas se abrieron. Entonces esto nos dice que la adoración en medio del dolor, en medio de la adversidad, significa que es rendirnos a Dios, dejar que Dios actúe plenamente, que sea Él que tome el control, y entonces nosotros oramos, adoramos a Dios, nos rendimos a Él y dejamos los resultados en sus manos. Y Dios nunca pierde el control. Dios tiene el control de todo. Por eso que la adoración definitivamente es poderosa en medio de las circunstancias adversas. Y además eso va a traer un orden al corazón. Cuando uno pasa una adversidad, una circunstancia difícil, algo tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender. Sí, porque es ahí donde uno se rinde, se quiebra, es ahí donde uno clama a Dios. El salmista David, muchos de sus salmos fueron escritos, fueron inspirados bajo circunstancias adversas. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 34, el Salmo 42, donde vemos que David, siendo perseguido, siendo traicionado, escribe salmos que denotan su confianza a Dios. Ahora, cuando yo te digo que tenemos que aprender a adorar a Dios aun cuando duele, te digo, no te estoy diciendo, mejor dicho, que con eso trates de negar tu dolor. No. Adorar no niega el dolor. No, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo cuando adoramos es ese problema, esa adversidad, ponerla bajo Dios. Ponerlo bajo el sustento de Dios. Y es entonces
cuando pasamos esa adversidad, donde necesitamos adorar a Dios, necesitamos que nuestro corazón se rinda ante Él, para evitar que en esos momentos de adversidad sean nuestras emociones o nuestros impulsos los que nos lleven a tomar acciones o decisiones, sino más bien que en ese momento podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando, por ejemplo, a veces hay personas que experimentan la pérdida de un ser querido, y en ese momento, cuando la persona está pasando por ese dolor del sufrimiento, a veces ahí como que las palabras sobran. Y muchas veces lo primero que siento decir cuando esas personas están pasando por una prueba fuerte es que la paz del Señor te llene y sobrepase todo entendimiento. Algo que dice la palabra. Y entonces, cuando uno realmente pasa las circunstancias difíciles, entonces es ahí donde necesitamos ordenar nuestras prioridades. Quizás ya Dios no está siendo tu prioridad, no está siendo el centro de tu vida, y estas situaciones nos ayudan a darle la posición que le corresponde a Dios, que debe ser el centro de nuestro corazón. Por eso que tenemos a Jesús también como el mejor modelo de cómo adorar a Dios aun cuando duele. Y Jesús también pasó su prueba en Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estuvo en Getsemaní? Fue el momento más difícil de Jesús, a tal punto que Jesús estaba en tal estrés, por decirlo así, que dice que sudaba como gotas de sangre. Entonces Jesús estaba pasando por una adversidad, sabía lo que se venía y es sincero, es honesto y le dice: Señor, si puedes, permite o pasa de mí esta copa, como diciéndole: si puedes salvarme de esta situación. Pero sin embargo, inmediatamente dice: pero Señor, que no se haga tu voluntad, sino la tuya, Señor. Entonces, cuando uno adora a Dios, no lo debe hacer con el fin de tener una negociación. Y ojo que cuando hablo de adoración, no solamente es cantar. Adorar es aceptar la voluntad de Dios. Adorar es rendirse. Tú también adoras cuando eres generoso con Dios, cuando tú entregas de tu generosidad, llámale diezmos, llámale ofrenda, llámale primicias, pero que lo hagas eso como un acto de adoración, no de negociación. No se trata de que, bueno Señor, voy a darte esto, a ver qué recibo. Eso ya no es adoración. La adoración es 100% entrega, sin esperar nada a cambio. De la bendición, de la recompensa, de la cosecha, se encarga Dios. Pero nuestra motivación no debe ser solamente recibir la bendición. La bendición se encarga Dios y Dios es justo. Dios es justo. Por lo tanto, yo te animo que si estás pasando una prueba fuerte, complicada, este es tu mejor momento para adorar aun cuando duela. Este es tu mejor momento. Este es el mejor momento para obedecer aun cuando el costo sea alto. Este es el mejor momento. Mira, la adversidad que estás pasando no tiene por qué anular tu adoración. Más bien, si estás pasando por una adversidad y obviamente tu espíritu te empuja a adorar y tu carne te dice no, pero lo que está buscando el Señor es que más bien, más allá de deprimirte, está más bien pidiéndote Dios que tu adoración permita que tú te purifiques. Sí, porque en la adversidad ordenamos nuestro corazón, comenzamos a darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando adoramos en medio del dolor,
estamos afirmando una fe madura. Una fe que en medio del dolor está alineada a la voluntad de Dios y sostenida por una esperanza futura. Al fin y al cabo, la prueba va a pasar. Tu prueba es temporal, pero lo que tiene que permanecer en nosotros, aun cuando sea difícil, es esa adoración. La gloria de Dios tiene que permanecer. Mira, quiero terminar con esta idea. No adoramos a Dios porque todo esté bien. No. Adoramos a Dios porque Él sigue siendo bueno, porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo misericordioso. Yo quiero animarte, amigo, que si tú estás pasando una adversidad y parece pero muy complicada, estás orando, estás clamando a Dios, pero yo te digo una cosa, haz una pausa a esa petición y simplemente ríndete a Dios y adóralo. Adóralo, adóralo. Adorar a Dios es exaltar su nombre, es exaltar sus atributos. Y es olvidarnos de nosotros, aunque en medio de la prueba somos nosotros las personas que estamos sufriendo, es verdad. Pero en ese momento lo que Dios quiere es que nos despojemos nosotros de nuestro dolor y se lo entreguemos a Dios. Eso es adorar a Dios. Así que espero que si tú estás pasando una adversidad, hoy se te revele adorar a Dios aun cuando duela. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.